Hola, bueno, se me ha borrado antes todo el vídeo, con lo cual, ahora que tengo toda la pizarra escrita, vamos a proceder, pero con la pizarra escrita. Hasta ahora hemos visto fuerza magnética, ¿vale? Teníamos una carga puntual en movimiento que estaba sometida a un campo magnético que venía dado, que era externo y era constante, y eso nos daba una fuerza. Bueno, spoiler, si no es constante ese campo magnético, esa fuerza habrá que integrarla poco a poco, habrá que sumar todos los cachitos de fuerza, ¿vale? Y haremos algún problema sobre eso. Pero lo que viene ahora es un poco conceptualmente distinto. Ese campo magnético nunca nos hemos preguntado quién lo genera. Bueno, pues ahora os contaremos parte de la verdad que no sabíais todavía, que es que las cargas por sí mismas generan un campo eléctrico. Pero cuando las cargas están en movimiento, generan un campo magnético. Hasta ahora habíamos visto lo que le llamábamos, o no le habíamos llamado, pero es lo que estábamos haciendo, electroestática. ¿Vale? Cargas eléctricas quietas, quietecitas. O si se movían, no pensábamos en las implicaciones de su movimiento más allá de cinemática. Pero es que cuando las cargas se mueven, generan campos magnéticos. Por tanto, ahora empezamos con fuentes de campo magnético. Estas cargas que consideraremos, por ejemplo, un segmento de hilo de corriente. Una corriente eléctrica son cargas en movimiento. Entonces, este hilo de corriente va a generar un campo magnético en un punto determinado P del espacio. Ese punto determinado P se encuentra pues, a una distancia R de este segmento de hilo. Y el campo magnético que genera viene dado por la siguiente expresión. Por una constante, mu sub 0 dividido 4pi. Y ahora, que nadie se asuste, intensidad por diferencial de longitud. Esto es lo mismo que habíamos visto en la fuerza magnética, pero esta vez el producto vectorial va a ser por un vector de posición, dividido por módulo al cuadrado de ese vector de posición. Este vector de posición de aquí es unitario, ¿vale? Y lo que hago simplemente en la siguiente expresión es decir, bueno, si no es unitario, ya sabéis que un vector unitario es lo mismo que el vector dividido por el módulo. Por tanto, pongo el vector con la flechita sin ser unitaria y abajo pongo un módulo de posición, pongo un r cubo. Las dos expresiones son equivalentes, ¿vale? A alguien le va mejor igual utilizar esta, o igual a alguien le va mejor la otra. Fijaos de qué depende el campo magnético. Depende de la intensidad de corriente que circule, es decir, de a qué velocidad en el fondo se están moviendo las partículas. Y depende de dónde quiera calcular yo el campo magnético, dónde me esté situando, a qué distancia, ¿vale? Y en qué dirección apuntando desde, en respecto al hilo, ¿vale? Bueno, y eso multiplicado por una constante. Igual que para calcular el campo eléctrico teníamos una constante epsilon sub 0, ahora tenemos una mu sub 0. ¿Qué vale mu sub 0? Vale 4pi por 10 a la menos 7 en unidades de sistema internacional. Sistema internacional quiere decir que tengo que tener un campo magnético que sea en teslas. ¿Y aquí qué tendré? Aquí tengo longitud en metros. Esta no tiene unidades porque es unitario. Dividido por metros al cuadrado, metros dividido por metro al cuadrado, me queda metros a la menos 1. Me los tengo que cargar, tengo que poner los metros arriba. Y aquí tengo amperios arriba, tendré que ponerlos abajo para que se me cancelen y me queden solo teslas, que es lo que yo quiero para el campo magnético. Estas son las unidades de mu sub 0 en sistema internacional. ¿Vale? Ahora que ya sois amigos y os he presentado a vuestra nueva amiga la constante mu sub 0, pues ya podemos hacer estos problemas que os suelen gustar menos porque hay que integrar. ¿Vale? Tranquilos que va a llegar el momento en que ahora ya su metida es suficiente y tengamos un equivalente de Gauss y luego llegaremos a eso, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer un caso, que es un hilo de corriente que lo pinto verticalmente hacia arriba, la corriente va hacia arriba, ¿vale? Y voy a calcularme, por ejemplo, en este punto de aquí, que va el campo magnético. Bueno, pues tengo un vector de posición que es este, ¿vale? Bien. ¿Qué necesito saber? Primero, para calcular dirección y sentido del campo magnético tengo que hacer este producto vectorial, ¿verdad que sí? Entonces yo tengo que ir por el camino, por ejemplo, con la mano derecha, por el camino más corto, de aquí a aquí, tengo que cerrar y entonces veo como mi campo magnético, chuf, se mete para adentro. Si pinto otro, que lo pinto, por ejemplo, ya hago spoiler ya de lo que vendrá después, pero lo pinto a la misma distancia, ¿vale? Pero de forma simétrica al otro lado, ¿qué pasará? En este caso el camino más corto es este de aquí, tengo que girar así, el campo magnético vendrá saliendo de la pizarra. Y de hecho, si hacéis lo mismo siempre situándoos a la misma distancia del hilo, ¿vale? Como si esto fuera un círculo que saliera así,
podéis ir haciendo todos estos productos vectoriales y veréis que el campo magnético lo que hace es da una vuelta, ¿vale? Sale por aquí, se mete por aquí, luego va por detrás, sale por aquí, da una vuelta en círculo. Yo tengo el hilo así y esto da una vuelta así. Aquí os sirve regla de la mano derecha. En este sentido, tenéis que poner el pulgar hacia donde apunta vuestro cable y aquí dice, esto se mete y esto de aquí sale. Si la intensidad fuera hacia abajo, sería al revés. Por aquí se metería y por aquí saldría el campo magnético, ¿vale? Otra aplicación de utilidad de tener mano derecha. Bien, con esto, perdón, definimos exactamente, que se me va la saliva por el otro lado, definimos exactamente la dirección y el sentido del campo magnético. Y ahora me voy a preocupar de calcular su módulo, que es la parte difícil, porque, bueno, esto hay que pensar un poco, pero luego a la parte difícil viene de hacer la integral. Porque, bueno, a la integral, efectivamente tenemos una integral, pero primero expresaremos este diferencial de campo magnético, va a ser mu sub 0 dividido por 4pi, una intensidad, y este diferencial de longitud vectorial, vector de posición unitario, voy a expresarlo en módulo. Esto que va a ser módulo del primero, que va a ser un dl, que si ya cojo unos ejes, este dl, pues le puedo llamar dy, ¿vale? El módulo de este, de aquí, como es unitario, vale 1, no lo pongo. Y después tengo que poner el seno del ángulo que forman estos dos. Bueno, pues puedo elegir este ángulo de aquí, ¿vale? Alguien con gran acierto diría que no, que el ángulo tiene que ser este de aquí, porque realmente yo cuando hago el producto vectorial, este que hago por el camino más corto, la cosa hemos dicho que tenía que ser así y es este y tal. Bien, bueno, el seno de este ángulo y de este es el mismo, ¿vale? Ángulos complementarios, el seno vale lo mismo. Con lo cual me vais a permitir que ponga este alfa y saldrá todo más facilito. Es lo mismo, pero liaremos menos todo, ¿vale? Y luego dividido por la distancia al cuadrado, ¿vale? R cuadrado, aquí no me puedo escapar, ¿vale? Y ahora viene, aquí, hasta aquí, hay que llegar. Porque lo que viene ahora sí que es, bueno, hay que pensar un poco y si lo has hecho antes es muy fácil, si no lo has hecho nunca. Como ya tenéis práctica del campo eléctrico, cada vez os parece más fácil esto, ¿vale? Es de lo que sirve practicar. Entonces, la historia es, voy a integrar en Y. Mi diferencial de L he dicho que es un diferencial de Y porque va en esta dirección. La pregunta es, ¿alguna de estas variables depende de Y? Y se me está escapando a la vista. Vamos a ver. Seno de alfa, ¿qué vale? Aquí hay un ángulo recto. ¡Tachán! Seno de alfa tiene que ser cateto opuesto, esta distancia medida perpendicularmente desde el hilo, como me recuerda a un radio en cilíndricas, le voy a llamar ρ. Por tanto, cateto opuesto, ρ, dividido por hipotenusa, que es la R en sí misma, dividido por R cubo. ¿Vale? ¿Y este R qué es? Es ρ cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada. Y si está al cubo, es elevado a 3 medios, ¿de acuerdo? Por tanto, ya he conseguido expresar ρ, fijaros que si yo siempre me mantengo además a la misma distancia ρ, porque hago como un círculo, bueno, como un círculo, ¿no? Porque me pongo en la distancia de siempre constante ρ, en todo ese círculo, ρ es una constante, ¿vale? La intensidad es una constante porque el problema no me dice lo contrario, y mu sub 0 dividido por 4pi es una constante. Mi única variable es y, ya puedo integrar, ¿Qué límites de integración pongo? Menos infinito, infinito. Bueno, tranquilidad. Vamos a hacer de momento un hilo que vaya. Si ponemos aquí el 0 desde en medio, ¿vale? La parte de arriba decimos que va hasta A y por la parte de abajo decimos que va hasta menos A, que tiene longitud 2A y la divido así, ¿vale? Porque me interesa ahora. Lo pongo de menos A hasta A en Y. Cuando integre todo el campo magnético será el módulo de todo el campo magnético. ¿Qué vale? Pues venga. Si esta integral, bueno, podéis sacar mu sub 0i dividido por 4pi y la integral, si la buscáis en tablas, da esto de aquí. ¿Vale? Ya con los límites de integración aplicados. Bueno, no os voy a pedir tampoco que sepáis estas cosas, pero me interesa este caso bastante, mucho en concreto, aunque bueno, ahora os lo podría pedir porque como lo tendréis al lado. Pero me interesa este caso mucho en concreto porque cuando hemos dicho antes, nada, de menos infinito a infinito, he dicho, no. Bueno, haremos de menos a, pero vamos a hacer un límite. ¿Qué pasa si A, la longitud de este bicho, tanto para arriba como para abajo, es mucho más grande que mi distancia medida radialmente en cilíndricas de forma perpendicular al hilo?
Si A es mucho más grande que ρ, esto podría ser o porque el hilo es súper largo, infinito, o porque yo estoy muy cerca, ¿vale? Que es lo que pasa en la vida real, que no tenemos cosas infinitamente largas, sino que diremos, bueno, esta aproximación funciona cuando yo estoy cerquita, ¿vale? Como si para mí visto desde ahí en plan hormiguita dijera, qué lejos que está. Bueno, pues si A es mucho más grande que ρ, aquí abajo, esto de aquí, pues A es lo que domina, ¿no? Rho es como si no estuviera. Si yo a un mogollón al cuadrado le sumo una birria al cuadrado, pues la birria al cuadrado no hacía falta ni que la sumase, ¿vale? Esto es como si fuera al cuadrado. Este al cuadrado, raíz cuadrada, me va a quedar A. Más menos A y tal, pero estamos hablando de módulo, ¿vale? Me va a quedar A. Con la A de arriba se me va a tachar. Por tanto, aquí de todo esto me queda un 2. Este 2 con este 4 me va a quedar un 2 abajo y me va a quedar mu sub 0 i dividido por 2 pi rho. Mira tú qué fácil. Este es en el caso límite que vale el módulo del campo magnético, que solo depende de una constante, de la intensidad, que también es constante, y de la distancia medida radialmente en cilíndricas al hilo. Oye, eso es muy bonito. Igual luego, con toda esta simetría que hemos puesto y tal, de que esto era muy largo, muy largo, muy largo, lo recuperamos de otra forma, ¿vale? Spoiler, sí, lo recuperaremos de otra forma. Aquí solo he calculado el módulo, pero insisto, ya he dicho antes que mi campo magnético va a dar vueltas, ¿vale? Y he observado que solo va a depender de mi distancia, aquí también, porque A es una otra constante, solo va a depender de mi distancia medida radial en cilíndricas. Bueno. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? Hay otros ejemplos que vale la pena que veáis. Por extensión, pues no los voy a poner aquí porque están en los libros y total, me voy a dedicar a copiar y no, conceptualmente no es que aprendáis nada nuevo. Pero sí que en vez de tener, así como hemos aplicado mano derecha para decir, no, mira, mi pulgar hacia arriba y eso quiere decir que el campo magnético va a hacer así, tucu, tucu, y por aquí va a salir y va a dar vueltas. Chu, chu, chu. Bien. ¿Qué pasa si el que da vueltas, a este caso el da vueltas el campo magnético porque mi intensidad va hacia arriba o hacia abajo? Es un hilo recto. ¿Qué pasa si lo que da vueltas es la intensidad? Si tengo una espira de cable, una espira se llama este circulito por donde circula corriente. Si tengo una espira de cable que da vueltas, en este caso la intensidad sale por aquí, por ejemplo, y se mete por aquí, ¿vale? Pues es que ya está dibujado, pero entonces cogéis la mano derecha otra vez y decís, si esto hace así, mi campo magnético, si lo calculáis en el centro de la espira y hacéis los productos vectoriales y tal, veréis que aquí empieza a haber componentes que se cancelan uno a uno, el único componente que te queda va hacia arriba, ¿vale? Y esto ya lo podéis ver con la mano derecha, cuando ya sois mayores y ya decís, esto ya me lo sé, ¿vale? Y si la intensidad fuera al revés, si se metiera por aquí, se viera por aquí, haríamos así, y entonces el campo magnético os quedaría hacia abajo. Haciendo el producto vectorial sale, ¿vale? Y se cancelan todas las componentes cuando hacéis unas consideraciones de simetría y decís plaf, ¿vale? Pero cuando ya uno se lo sabe y ve una espira en un problema, o muchas, dice, pues el campo magnético hace puf, para allá. O aquí, chaf, para allá. O aquí al revés, si la intensidad va para allá, ¿vale? A veces enroscamos las intensidades y encontramos hacia dónde va el campo magnético. A veces enroscamos, a veces apuntamos hacia dónde va la intensidad y la rosca nos va a decir que va el campo magnético, ¿vale? Mano derecha, súper útil tener una mano derecha, ¿vale? Nunca fue tan útil. Bien, es importante que miréis cómo se hacen estos ejemplos, ¿vale? En el centro de una espira, en el punto cualquiera del eje, todos estos ejemplos, pues son más ejemplos de integrales que nos suelen gustar demasiado, pero a verlos haylos, ¿vale? Y ahora estaréis esperando con mucho interés que nos dice, ahora nos va a explicar Gauss para el magnetismo, porque además no lo dijo, que habría uno y tal. Bueno, Gauss en concreto, ¿qué decía para el campo eléctrico? Que había un flujo eléctrico, que era pues la integral de flujo. Mira, aquí antes, ¿ves? Me he olvidado de poner que esto tiene que ser una integral cerrada aquí, ¿vale? De el campo eléctrico, un flujo con un producto escalar por un diferencial de superficie, ¿eh? El flujo del campo eléctrico a través de una superficie era la carga interna dividido por epsilon sub 0. Y con esto nos permitía encontrar el campo si sabíamos la carga interna y hacíamos mil cosas. ¿Qué pasa? Que en el caso del campo magnético, si intento calcularme el flujo magnético, siempre da cero. Eso no va a ser muy útil. No va a ser muy útil porque ya acordaos que lo que pasaba en el caso del campo eléctrico cuando teníamos aquí carga interna igual a cero porque había era conductor, el campo, no, era al revés, que decíamos que, perdona, que el campo era constante, tal, bueno, X. Esto no va a ser útil. No va a ser útil y tiene implicaciones filosóficas que son las siguientes.
Esto quiere decir que no existen las cargas magnéticas aisladas, no existen los monopolos magnéticos, ¿vale? Sí que existen las cargas eléctricas aisladas. Y cuando yo dibujo, por ejemplo, líneas de campo eléctrico, puedo dibujarte pues, una carga positiva y una carga negativa, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues voy a dibujarte unas flechas de aquí, campo eléctrico. Campo eléctrico tengo que imaginarme que soy una carga positiva, me tengo que alejar de las cargas positivas, me voy, me tengo que acercar a las negativas. Vengo. Con lo cual, si yo dibujo una superficie cerrada, por ejemplo, aquí todas las flechas me entran, ¿vale? Tengo un flujo con carga interna negativa, mi flujo va a ser negativo, pero hay flujo, entra mucha cosa. Y aquí tengo carga interna positiva, todo sale, le voy a definir esto como flujo positivo, pero va a haber flujo. Habrá cosas que de forma neta, cuando sumo todos los diferenciales de superficie, pues habrá un flujo neto de cosas que entran o cosas que salen. En el caso del campo magnético, si dibujamos aquí una espira, el campo magnético pasa por el centro de la espira y luego todas las líneas de campo magnético, todas, son cerradas. No van de una carga a otra. Todas empiezan y acaban otra vez sobre sí mismas. Con lo cual, si yo aquí dibujo, estas líneas continuarían, y luego volverían por aquí, ¿vale? Un dibujo muy grande. Con lo cual, si yo dibujo por aquí una superficie cerrada, me dice, sí, es que por aquí te está saliendo flujo. Ya digo, ya, pero es que luego vuelve por aquí y me entra. Y por aquí te sale y luego me vuelve a entrar por aquí. Es decir, todo lo que sale por un lado siempre vuelve a entrar por otro. Y de esta forma no hay manera de calcular nada. Pero no os preocupéis, porque si no es Gauss, será Ampère, después de la publicidad.